Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo, es un placer porque no hace mucho, yo creo que demasiado poco tiempo diría yo, que tuvimos aquí a un escritor, a Manuel Gómez Anuarbe, que nos presentó un libro fantástico, muy peculiar, pero que es que yo no sé cómo le ha dado tiempo a escribir otro. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues ha sido el confinamiento, porque realmente ese libro que hace referencia, que es Ermitaños ornamentales de jardines. Exacto. Que es un tema muy particular, no sé si te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo perfecto. Y además lo bonito que está sí, aquello, Es un libro muy curioso que relataba la presencia en los jardines, tanto en España como sobre todo en Inglaterra, de ermitaños, de falsos ermitaños podíamos llamarlos, vestidos de una determinada manera, con barba, uñas largas, etcétera, para decorar los jardines, única y exclusivamente, es decir, eran personajes a sueldo. Entonces, curiosamente, pues apenas 2 meses después ocurrió este fenómeno sorprendente, que es el COVID-19, y me tuve que confinar, pues como todo el mundo, y decidí hacerlo en mi jardín. ¿En Uclés? Entonces, en Uclés, que es la provincia de Cuenca, pero está a 1 hora de Madrid en coche, es decir, cerca de Madrid. Entonces me planteé pues el tema de los ermitaños, pero de los de verdad. Es decir, ¿cómo voy a afrontar yo 3 meses y medio que estaba ahí totalmente solo en mi jardín, la soledad? Es decir, como hacían los ermitaños de mi libro, no los ornamentales. Que en ese libro hay una parte que habló de la historia de los ermitaños, los de verdad. Sí. Y entonces, bueno, el resultado de ese confinamiento ha sido este nuevo libro, que lo he llamado Elixir 19 en el Jardín de la Trinidad. Eso Jardín es. de la Trinidad es el nombre del jardín. Y la idea de Elixir 19, COVID-19, era como el antídoto al virus, es decir, la medicina perfecta para luchar contra el virus. Claro, exactamente. Entonces, en este libro mezclas el tema del COVID, lógicamente, con también la cuestión de la alquimia, que eso lo manejas de maravilla. Y entonces, ¿qué relación encuentras entre, por ejemplo, en este caso, entre el COVID y la alquimia? Pues mira, el problema que me planteé es cómo iba a afrontar esa soledad durante 3 meses en un jardín. Entonces me dije, bueno, yo creo que debo tratar de seguir el ritmo del jardín. Claro. El jardín tiene una evolución, un día aparece una planta pues que se ha desarrollado, una flor nueva, los colores, etcétera. Dije, pues yo creo que tengo que tratar de adaptarme a la evolución del jardín. Y como mi jardín es un jardín alquímico y la alquimia lo que trataba era el alquimista tenía que tratar de conseguir el oro, lo que se llama, a través del hierro, pero sobre todo la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, y para eso tenía que tener mucha paciencia, pero tenía que estar trabajando en su laboratorio, y a medida que iba progresando en ese proceso de la obtención del oro, iba él mismo también adquiriendo más sabiduría. Entonces yo creo que me voy a apoyar en las distintas fases de la alquimia que va transformando al individuo y en la evolución del jardín, en la propia transformación que iba viendo. Afortunadamente era el final del invierno y principio de la primavera, y cada día era distinto el jardín. Incluso pues había días de agua, de frío, y al día siguiente salía el sol, y todo eso había un cambio rotundo en la atmósfera del jardín.
Esto me inspiré, probablemente conozcas, porque se ha hecho muy famoso, un escritor coreano que vive en Alemania que se llama Byung-Chul Han, que en España ha publicado varios libros, uno de ellos se llama Loa a la Tierra. Sí. En que él, probablemente te suene, ¿no? Sí, porque sí. Es bastante conocido. Y en ese libro, Byul va un poco describiendo desde su casa los cambios cada mañana, cada tarde, que va experimentando el jardín. A mí el libro no me gustó, debo decirlo, porque el escritor ve el jardín como algo separado a él mismo, algo como un espectador. Y justamente lo que yo he sentido, he tratado de vivir en el jardín es formar parte de él. Claro, a ti te gusta implicarte en él. Totalmente, es decir, cómo, y eso para todo el mundo, cómo se acerca uno a la naturaleza. ¿Cómo se acerca uno? Porque la naturaleza no es algo que me voy a la montaña, me voy a mi casa de campo y la naturaleza está ahí. No, la naturaleza somos nosotros. Claro. Dentro de la montaña, los árboles, todo eso, pero nosotros somos también parte de la naturaleza. Es más, te voy a decir una cosa que me parece más interesante. Es decir, al sentir que somos parte, en este caso del jardín, como parte de la naturaleza, pues, ¿cómo te voy a decir? Casi nos transformamos en ella y vamos viviendo el mismo proceso que la naturaleza, que no ocurre con otras partes, otras formas de representación, como ocurre, por ejemplo, una pintura, una obra literaria. En la pintura o en una novela, el escritor o el pintor está por un lado y la obra va por otro. Cuando se ha acabado, el artista tiene que empezar una obra nueva. Exacto. En un jardín no. En un jardín es una obra eterna. Vamos, me refiero mientras tú vivas. Claro. Siempre estás interviniendo y siempre te está influenciando porque es la vida, la vida y la muerte. Estás confrontado con algo, digamos, muy dramático, muy serio, y de alguna manera te va explicando el enigma del universo. Es decir, que para todos existe el enigma. Bueno, hasta siempre las maneras de acercarse al enigma han sido, por un lado, las religiones, que tratan de explicar ese enigma del universo, la ciencia, que a través de unas hipótesis pues trata de hacer unos experimentos para encontrar unas leyes y que nos han permitido progresar mucho técnicamente, pero que no ha resuelto el problema, digamos, realmente fundamental de quiénes somos y por qué estamos en un planeta que forma parte de un universo infinito o por lo menos inmenso. Claro, exacto. Y la tercera parte es el arte. El arte lo ha tratado de explicar, el enigma, los artistas. Y yo creo que de todas esas formas del arte, por un lado, la música en la cual nos invade y nos transporta a otra dimensión, y el jardín. Son las dos formas artísticas que, en mi opinión, nos acercan más a ese gran enigma. Están escuchando Libros y Libretos, aquí en iberoamerica.com. Lo mismo que existen jardines, lógicamente exteriores, puesto que existen plantas interiores, ¿es posible crear algún jardín interior en las casas? Bueno, totalmente, por supuesto. Es decir, las plantas pueden vivir, de hecho, en los invernaderos, están en el interior, necesitan luz, evidentemente, pero hay plantas que además necesitan mucho calor. Por ejemplo, las plantas tropicales, pues en un sitio como Madrid no se podrían dar en el exterior, o no, pues se morirían en invierno por el frío, etcétera. Es decir, el problema es que me gustaría un poco acercarme a los oyentes, es no confundir nunca el jardín con la jardinería. Eso es decir, las plantas son muy importantes, pero el jardín como arte
es una forma de expresión. Perfecto. Es decir, que tú te expresas con plantas, con piedras, con agua, con pérgolas, con construcciones, con todo lo que tú quieras, para hacer lo que se dice ahora que está tan de moda, un relato. Es decir, estás contando algo muy profundo. Y de todos esos materiales, por llamarlos de alguna manera, las plantas sí que son lo más importante, porque además son el elemento vivo. Pero no son únicas, es decir, el agua, las aves, los peces, pues todo el aire, la luz es fundamental en un jardín. Es un conjunto de cosas como representación del universo. Si es que es la naturaleza, ¿cómo te voy a decir?, artificialmente creada por el artista. Sí, sí. Entonces, cuando estás en un jardín, lo importante, que es lo que me gustaría, y en este libro, Elixir 19, en el Jardín de la Trinidad, he tratado de contar, es que hay que ser consciente de que uno está en un jardín, porque si no, no funciona. Claro. Bueno, como en general, ¿no? Porque si pasas, y ¡ay, qué bonito, pues al final no ocurre nada, no se produce ningún efecto. Pero eso ocurre también con un cuadro de pintura o con una novela que no profundizas en él, ¿no? Donde no hay emoción. Claro. Es complicado explicarlo. Es verdad, eso es cierto. Pero hay que vivirlo, desde el punto de vista de la emoción por un lado y después desde el punto de vista del conocimiento. Yo creo. No, totalmente. Bueno, y este libro, que lo podríamos perfectamente encuadrar como un libro de memorias, pero también podría ser un tratado filosófico. Ahí, exactamente tú, ¿en qué apartado lo meterías? Pues mira, es una pregunta difícil de contestarte, porque tiene lo que tú acabas de decir, tiene mucho de diario, tiene mucho de filosofía, tiene mucho de consideraciones sobre el arte y la política, por ejemplo, sobre ecología. Es decir, que no sabría en qué departamento de una librería tendrían que colocarlo, porque es una mezcla de todo. Desde luego no es una novela. Ya, no, eso seguro. Eso seguro. Pero sí tiene mucho de todo. Sobre todo yo diría de jardín, fundamental, porque habló mucho de las plantas, y del perfume, de las formas, de lo que ocurre cada día en el jardín. Pero eso me lleva a reflexiones de tipo filosófico. Claro. De tipo filosófico que no son teorías, muy fáciles de entender para cualquiera. Es decir, que te levantas a lo mejor durante ese periodo, pues a lo mejor no muy contento y un poco cansado o como sea, y salir al jardín cambia todo tu forma de relacionarte con el peligro, evidentemente, que acabas hablando con las plantas, con los pájaros. Bueno, eso no es ningún peligro. Bueno, yo por lo menos sí que echaba de menos el calor humano. Claro, eso sí es verdad. No lo puedo ocultar, eso porque me parece que es más, al acabar el confinamiento aprecio mucho más la compañía de los seres humanos, la eso verdad. Es cierto, eso es verdad. Sí. Pues aquí precisamente en Cuadernos del Laberinto, que es de la editorial donde se ha publicado tu libro, lo han encuadrado en Anaquel del Pensamiento, y yo creo que es perfecto, porque da que pensar siempre. Sí, muy acertado, me parece. Yo también lo creo. Fíjate que lo más complicado, yo lo digo, mi experiencia, que probablemente haya sido para la mayor parte de la gente, pues para ti misma a lo mejor cuando has estado confinada también, es la disciplina que uno tiene que tener durante el día, porque si no, con unos horarios, unas actividades variadas, es decir, en mi caso, pues yo hacía deporte, trabajaba en el jardín, cavaba, podaba, abonaba, hacía de todo, escribía, leía,
pero todo eso con un horario bastante disciplinado, Sí. porque, y eso lo he aprendido de los ermitaños, de los monjes, que tenían siempre y siempre tienen un horario muy horas de rezar, horas de leer, horas de ir al huerto, en fin, de comer, lo que sea. Claro, exacto. Porque si no el tiempo o el espacio llega un momento que te absorbe, no sé, muy extraño. No, eso es lo que estás contando, es que es así, real, porque sí que hay un porcentaje bastante elevado, por lo que se ha anunciado, ¿no?, en los medios de comunicación, de cantidad de personas que han cogido bastantes kilos porque están todo el día picando, claro, ¿no? Y es que eso, como no tengas una metodología y seas estricto, claro, muy malo, ¿eh? Están escuchando Libros y Libretos, aquí en iberoamerica.com. Total, bueno, por un lado eso y por otro las depresiones. Exacto, también. Ha caído en profundas depresiones. Yo te puedo decir que salí, bueno, con una vitalidad como nunca he tenido en mi vida. La prueba es ese libro. Exacto. Que ahora no paro de hacer cosas. Es decir, que a los oyentes les recomiendo El Jardín. Bueno, lo primero, mi libro. Eso es lo primero. Guía. Claro que sí. Elixir 19 en el Jardín de la Trinidad. Por cierto, el Jardín de la Trinidad se llama por dos razones. Porque el jardín está en una calle que se llama Trinidad, con lo cual he sido muy afortunado. Desde y luego. Además porque en la alquimia el número 3 es un poco el resultado, un poco como el misterio de la Santísima Trinidad. Claro. El resultado de hacer compatible los sentimientos opuestos para que se hagan complementarios. Es decir, el 1 más el 2, que son opuestos, se convierten en el 3, que es igual al 1. Es decir, a la unidad, a la armonía, etcétera. Sí, es verdad. Entonces, he tenido esa suerte y es un bonito nombre. Pues sí, es bonito. Trinidad. Ya lo creo que sí. Bueno, y yo sé que tú eres un grandísimo viajero, vamos, te gustan los viajes. Ahora, claro, todo este tiempo te has tenido que restringir a quedarte en Uclés y yo pensaba este verano ir a un sitio donde tú me recomendaste a ver un jardín ahí en Italia maravilloso, tenía pensamiento, pero me quedé sin ir, ¿no? Lo tengo ahí en lista de espera, pero entre tantísimos viajes como has hecho a lo largo de tu vida, ¿qué país te gusta más? ¿Con cuál te quedas? Pues mira, es difícil, porque yo, eso que se dice hoy, soy ciudadano del mundo y me gustan todos. Es decir, no hay país que no encuentre algo, o en la gente también me gusta todo el mundo. En todo el mundo encuentro algo interesante o afectuoso. No hay nada en el mundo que no te aporte algo. Ahora bien, si tengo que decir, me impresionó muchísimo, pero muchísimo. Yo he estado en Persia, en Irán, varias veces. La primera vez fue ya hace como 20 años. Y cada 3 o 4 años hago un viaje por Irán para ver jardines. Y los jardines persas, que tienen una tradición muy antigua, pues realmente, aunque la mayor parte de ellos son jardines arqueológicos ya, en un estado un poco pues abandonado, muy antiguo, pero todo el sistema de riego del agua está intacto. Eso me impresionó mucho. Otro que te puedo hablar, que me impresiona mucho también, es Villa Adriana o Villa Adriano, del emperador Adriano. Ese fue el que tú me dijiste, ese fue el que me comentaste. Sí, está en las afueras de Roma, a unos 20 kilómetros, en una pequeña ciudad que se llama Tívoli, y este emperador, que estaba fascinado por Grecia y por Egipto, ya cuando se hace mayor, decide no hacerse el gran jardín y palacio en Roma, sino en un lugar distinto, lejos de las intrigas realmente de la capital. Y ahí se hace una serie de jardines, palacios, y fíjate qué curioso, junto a esos enormes y lujosos edificios, se hace un lugar muy extraño, que los arqueólogos llaman teatro marítimo.
y es una isla redonda, cerrada con columnas y muro, y en esa isleta o en esa isla rodeada de agua se hace una habitación muy pequeña, un baño pequeño también y una biblioteca. La isla tendrá, pues no, así como recuerdo que puede tener 50 metros, no, sí, 50 metros de diámetro, no llega entre 50 y 100. Y ahí era donde ese emperador que era el dueño del mundo, siglo I después de Cristo, ese emperador del Imperio Romano, era donde él se sentía más cerca del universo, en confinamiento, nunca mejor dicho. ¿Qué te parece? Me parece genial, vamos, sobre todo por lo que tú nos cuentas, yo tengo muchas ganas de conocerlo. Bueno, otro jardín, si quieres, perdona, antes que me olvide. Este es muy distinto, este es contemporáneo, un jardín de un pintor, poeta, escritor y paisajista que se llamaba porque murió, Ian Hamilton Findlay. Es un escocés que se hizo un jardín en Escocia, en su tierra, que llamó Little Sparta, la pequeña Esparta. Y es un jardín muy, muy curioso. Se puede visitar, está en el centro de Escocia. Y él lo que trata, de nuevo, un poco como Adriano, todos sus recuerdos, porque él estaba fascinado por el clasicismo de Grecia principalmente, pues se hace una serie de elementos, pues de su casa en forma de templo, de templete, esculturas de dioses dentro del jardín, etcétera. Y como era un revolucionario, al mismo tiempo influenciado por la Revolución Francesa, es decir, se ve a los dioses con ametralladoras. Es una cosa muy curiosa, muy curiosa y ¿cómo te diría yo? Casi no encuentro la palabra, pero pues sí revolucionaria. Entonces así que la sociedad de horticultura inglesa y los jardineros ingleses pues no les gusta mucho porque encuentran que es como una gran provocación. Sobre todo a los ingleses, que van mucho más por la jardinería que como el jardín como obra de arte, aunque no estés de acuerdo con las ideas que eso, como en cualquier obra de arte. Un libro, a lo mejor no compartes las opiniones del autor, pero pues te gusta cómo lo cuenta o lo que cuenta, etcétera, ¿no? Bueno, Adriano algo recogería de Trajano, ¿no? De Trajano, que no en vano Sevilla es Sevilla, sí. Claro, los dos nacieron en la Bética. Claro, por eso. Sí, sobre todo, más que su tío, quien le protegió mucho a Adriano, pues la mujer de su tío, que le tenía mucha simpatía. Y yo creo que algo más que simpatía, ¿no? Sí, yo no me atrevería a hacer juicios. No me atrevería a hacer juicios porque han pasado 19 siglos. Muchos años, entonces, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, no lo sé. Pero la moral va cambiando a través de la historia. Claro. Los valores no son los mismos hoy que en la la época romana o en la época prehistórica. Es decir, va evolucionando pues culturalmente, no necesariamente a mejor, simplemente van cambiando. Bueno, y cómo es curioso, ¿no? Que aquí en España, que se da tantísimo también el sol, ¿no? Sobre todo que gusta tanto las flores y demás, no precisamente abundan demasiado ese tipo de paisajismo, ¿no? De estos de jardines, ¿no? Y la arquitectura así de estos jardines, ¿no? Como tales. Bueno, nosotros, por un lado, lo que tú acabas de decir, el clima es muy extremo, en verano hace un calor espantoso, en invierno frío, depende de las regiones, a excepción de toda la zona norte. Pero eso no quita para que, fíjate, nosotros
hemos tenido la invasión de los árabes y nos han dejado unos legados. Imagínate la Alhambra de Granada. Desde luego. Son unos jardines maravillosos realmente, con un concepto muy oriental, muy heredero de lo que antes hablaba de los jardines persas, porque los árabes, esos habitantes de la península de Arabia, yemenitas, llamaríamos hoy los yemenitas, los sauditas, los del Golfo, etcétera, se invadieron por la parte del este hasta llegar a Persia. Y realmente esa gente del desierto, sin grandes tradiciones jardineras, por no decir casi ninguna, van a absorber toda esa cultura de jardines persas y la cultura en general, la cultura persa, y la van a traer hacia Occidente, por todo el norte de África, hasta España. Es decir, que eso no nace por casualidad, son siglos de preparación de alguna manera hasta llegar pues en Sevilla, en Granada, en Córdoba, etcétera. Toda Andalucía se nota la influencia en la concepción del jardín y del paisaje. Sí, es verdad. Y después, pues en España, a pesar de este clima, hemos conseguido hacer jardines en que el gasto de agua sea lo más mínimo. Todavía hay muchos jardines que tienen mucho césped o ese tipo de cosa. Los ingleses en eso han sido en general, para todos los países mediterráneos, nefastos en lo que es el jardín. Porque durante el siglo XVIII y XIX, que eran predominantes, pues ellos tuvieron mucha influencia en la forma de hacer jardines, y ellos sobre todo, porque tenían agua y praderas, pues el elemento, uno de los elementos más importantes era el césped, la pradera. Y eso para España pues no era lo más acertado, porque primero pues porque en verano se seca, porque consume mucha agua y porque hay otras maneras de hacer jardines que no necesitan de tanto consumo de agua. Es otra concepción, otro concepto que se acerca más justamente a esa idea del jardín del paraíso, el Edén, que según la tradición estaba en el desierto, es decir, jardines del desierto, los oasis, donde había un poco de agua, crecía la vegetación, pero que había que ser muy cuidadoso con el uso del agua. Pues sí. Eso es verdad, porque escaseaba tanto que era más importante que el oro, desde luego, sin ninguna duda. Claro. Y se pueden hacer jardines, pues hay plantas que soportan muy bien la sequía, que además pueden ser de una belleza extraordinaria, y de nuevo, las plantas no solamente son el jardín, hay otros elementos con los que se puede jugar en el jardín, el diseño, los caminos, las pérgolas, las grutas, en fin, hay muchas cosas. Las fuentes también, ¿no? Las fuentes, por supuesto. Y las esculturas, que hablan de alguna manera, están contando una historia. Es decir, el jardín no es algo neutro. A mí me gusta pensar, los que vienen al Jardín Alquímico de la Trinidad, que cuando hacen la visita, yo espero que tú vengas pronto. Hombre, alguna vez, a ver si ya podemos salir. Ahora estamos confinados en Madrid, Y que en el recorrido, de alguna manera, cambie su manera, no sé si de ser, pero por lo menos de pensar. Porque yo pienso o he tratado de que sea un jardín iniciático, en un camino que tú vas, pensando, que es lo que yo he tratado de contar, de manera que cuando ya acabe la visita, cuando llegues a tu casa, pues la cabeza te empiece a trabajar. Sí, a pensar, claro. Por eso este libro está perfectamente encuadrado así en nuestros pensamientos, ¿no? Yo creo que este libro, el Elixir 19, puede ayudar, espero que ayude a la gente pues un poco a pensar en cómo enfrentarse,
pues al final a la vida. Enfrentarse, porque no es solamente en momentos de confinamiento, sino en general porque claro. Todos, bueno, como se dice, nacemos solos y morimos solos, claro. aunque tengamos una familia, hijos, nietos, etcétera. Pero ese jardín y este libro en particular, Elixir, yo creo que puede ayudar mucho a la gente a recapacitar en las cosas que son fundamentales y evitar todo que perdemos tanto tiempo en cosas que son inútiles. Pues sí, las cosas superfluas. Encima nos hacen, no nos hacen felices. Exacto, sí. Bueno, y este libro tiene fotos maravillosas precisamente del jardín alquímico de la Trinidad. Esas fotos, ¿cómo las eliges? A ver. Pues mira, ahí tenía con la editora, una encantadora editora, Alicia, no un problema, pero le tuve que traer, porque había muchas fotografías, algunas preciosas y muy... Pero dije, mira, es que esto es un periodo de 3 meses en que es muy importante, en lo que yo cuento, la evolución del propio jardín. Claro. Es decir, que es final de invierno y principio de primavera. No podemos poner fotos de otoño, aunque había algunas. Me decía, pero es que esta es tan bonita, Manuel. Y digo, sí, es muy bonita, pero no la podemos poner, porque es que no viene a cuento. Claro. Entonces, pues eso, la elección, podía haber puesto más. Ahí estuve, yo tampoco lo tenía muy claro, porque tengo miedo, cada vez, tú sabes muy bien, que el lector actual, que tiene poco tiempo y bueno, pues está muy influenciado por lo visual, que se quedara en un libro de fotos. Ya, claro, efectivamente. Yo quiero que la gente lea el libro y que las fotografías le ayuden un poco a entender lo que trato de contar, que es muy sencillo, no creas que aunque hable de filosofía y de, pues no sé, de arte y de política y de todo, hablo de mí, pues no es difícil entenderlo, pero he tratado de que no hubiera demasiadas fotografías. Entonces son unas fotografías elegidas para, de alguna manera, subrayar el texto y para que el lector no se pierda. Lo que sí está claro es que cuando tú estás diseñando minuciosamente cualquier parte, ¿no?, del jardín, te quieres reflejar, ¿no?, en ese jardín, ¿no? Tú mismo te reflejas ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo cuando lo estoy haciendo realmente, y estoy cambiando constantemente, porque el jardín, le ocurre también a los escritores que quitan un párrafo, cambian un capítulo y no esto lo tienen seguro. Bueno, en el jardín es constantemente. Esta planta no va aquí necesito una escultura, aquí necesito subrayar algo mucho más, aquí necesito más perfume, más intenso, color, en fin, es una cosa en que la personalidad del que lo hace está ahí, eso es evidente. Claro. Y toda mi vida de viajero, de miles de cosas, de jardines que he visto, libros que he leído, pinturas y museos que he visitado, todo eso está ahí, de alguna manera. Claro, no es lo mismo, y eso no lo digo con ningún sentido de autosuficiencia. Cada uno hace el jardín que considera y que es de alguna manera el reflejo de sí mismo. Claro, lógico. El mío es es como una biblioteca. Exacto. Tú llegas a una biblioteca personal de alguien y los libros que tiene o que tenga en esa biblioteca de alguna manera reflejan la personalidad y el gusto del autor, del propietario, ¿no? Claro, no, efectivamente. Eso es así. Es decir, no todos, afortunadamente, tenemos el mismo gusto o los mismos intereses. Claro. Sino que eso varía mucho y varía también a lo largo de la vida, porque no es lo mismo probablemente los intereses a los 20 años que a los 50.
Pues sí. Lo que Uno sí que, va... claro, no, eso que estás diciendo es verdad, porque cambia tanto una persona, incluso con un libro. Tú lees un libro a los 20 años y después lo vuelves a leer a los 50 y ya igual no te parece lo mismo, ¿verdad? No te parece lo mismo, no, sin duda, sin duda. Y bueno, en general, alguien decía que es una cosa que a mí me gusta mucho. Dice que en el arte, y hablo en general, un libro, un jardín, una pintura, el artista que lo ha hecho despierta en el espectador algo como que lo tiene el espectador, pero que lo tiene dormido. No es algo nuevo, pero el artista es capaz de hacerlo florecer de alguna manera. Me ha gustado un poco cursi eso de florecer. En fin, no, de eso nada, porque va a ser cursi. Lo hace salir, lo hace... Hombre, claro. Lo saca al exterior. Claro. De alguna manera. Pero que eso existe dentro de todos nosotros. Claro. Eso ocurre muy frecuentemente en la poesía también. Sí. Lees un poema y de pronto no sabes por qué te emocionas y son palabras aparentemente inconexas, ¿no? Ya. En el jardín es muy evidente porque provoca muchos sentimientos, muchos. Sí, Una vez, este año, bueno, antes del confinamiento, vino una señora, amiga de unos amigos, que preguntó si podía visitar el jardín. Le dije que encantado y le dije, mira, tengo unas cosas que hacer bastante urgentes, pero te dejo sola en el jardín. Y al cabo de un rato fui a su encuentro y la encontré llorando. Anda. Oye, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Dije, mira, es que estoy emocionada. Tan emoción que no sé, no paro de llorar y no hay manera de controlarlo. Fíjate, qué cosa, ¿eh? Muy bonito. Pues muy bonito, muy bonito. Volvemos otra vez a los sentimientos, ¿no? Y a lo que te hace pensar todo esto. Pero, ¿y no te da pena, por ejemplo, muchas veces lo efímero que es el trabajo que haces, ¿no? Porque claro, unas plantas las ves tan bonitas y de pronto a lo mejor a los 3 o 4 días están totalmente ya, pues claro, totalmente chuchurrías, ¿no? Como diríamos, claro, ¿no? Claro, y eso, dice, jolín, con lo bonito que estaba este rincón, ¿no? Lo que... No me da pena. El que se marchite, ¿no te da pena que se marchite? Me agota, porque pensar que tengo que cortarlas, claro, reponerlas. No, porque eso es parte del jardín. Ya. Es triste, pero al mismo tiempo es alegre. Es decir, esa planta que ya la flor se ha marchitado, sé que el año que viene va a ser otra vez maravillosa. Ya. Es como... No sé, nosotros, días que tenemos un poco más tristes y otros más alegres, no es lo mismo. Una planta, fíjate qué curioso, las plantas que florecen casi todo el año, hay plantas que dan flor casi todo el año, o durante bastante tiempo, suelen ser menos, ¿cómo te voy a decir? Menos... ¿exuberantes que las otras o qué? No, espectaculares. Que las que solo florecen una vez. Ya. Y a mí me encantan esas que solo florecen una vez y de pronto tengo que esperar al año que viene, al año próximo. Muchas veces, como sé que va a florecer algún árbol, algún arbusto, alguna flor que me interesa mucho, que me gusta mucho, calculo no irme de viaje para estar durante ese tiempo en el jardín. Claro, porque si no te lo pierdes, efectivamente. Pero si no, tengo que esperar al año próximo. Claro. El jardín es un sitio muy... Es como tener un niño pequeño. Sí, no permanentemente, claro. Y abandonarlo. Sí, pero vamos, tú tienes que tener ahí permanentemente a alguien, ¿no? Que te ayude, si no, malamente, ¿no? Tengo un sobrino que es ingeniero agrónomo y que va 2 días a la semana. Claro. Y después, cuando hay unas tareas ya fuertes y que me ayuda, tengo también un rumano, un chico que vive ahí cerca y que me ayuda también. Y que lo hace con el mismo esmero, ¿no? Que tú, claro. Sí.
sí. Y yo que trabajo todos los días ahí. Hombre, bueno, todos los días cuando estás allí, pero cuando no estás allí, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, que estoy confinado en Madrid, aunque me voy a ir en cuanto pueda, pues no, pero sí estoy allí, trabajo mucho. De hecho, fíjate, para escribo más en Madrid que en mi jardín, porque cuando acabo de trabajar físicamente estoy tan cansado que es imposible ponerme delante del ordenador y escribir, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo único que quiero es dormir, darme una ducha y acostarme. Y descansar, ¿no? Y duermo, bueno, como un lirón. No me extraña, porque además allí es que yo creo que debe haber tal silencio, ¿no? Por la noche y tan ambiente tan maravilloso, ¿no? Nada. Es maravilloso. Sí. La noche, por cierto, que ahora que lo has dicho, la noche en el jardín es una cosa apasionante, porque es un sitio donde se ven muy bien las estrellas, porque no hay contaminación. Claro. Entonces, si estás en el jardín, entre los sonidos, pues los sapos, las ranas, todo lo que es la fauna que sale por la noche, y el silencio, esa especie de silencio con esos ruidos y las estrellas, es una sensación maravillosa, pues realmente maravilloso. En fin, que ya tendrás seguro, vamos, no me cabe la menor duda que ya tienes en mente el siguiente. Bueno, estoy en algo, pero no quiero adelantar. No, si yo no te digo que lo adelantes. Pero un poquito y que descanses tú también. No, yo no voy a descansar porque yo tengo constantemente... Bueno, además es precisamente con el tema del COVID hay que ver la cantidad de libros que se han publicado. Yo pensaba que no, pero vamos, exagerado, ¿eh? Sí, muchísimo. Y sobre este tema, por eso yo no quise que fuera un diario en el sentido de lunes, no sé qué, martes. No, era una serie de reflexiones en el jardín. Eso es. Pero bueno, sí, lógicamente el tema nos ha afectado a todos y a los escritores también. Exacto, sí es verdad, sí. El caso es que estamos ahora se lo decimos a los oyentes, estamos ahora en el mes de octubre de 2020. Yo calculo que para la primavera del 2021 seguramente tendremos el siguiente, ¿eh, Manuel? No me presiones tanto en estas cosas. No lo sé, no podría contestar. Bueno, lo dejamos en el aire. He hecho una propuesta. Yo escribí hace años un libro sobre dos grandes personajes catalanes. Uno es Gaudí y el otro es el poeta Verdaguer. Jacinto Verdaguer. Sí, claro. Y entonces esos dos personajes me propuso un pianista muy conocido catalán, Jordi Sabatés, que por qué no hacíamos una ópera. Yo hacía el libreto y él le ponía música. Mira. Y estoy un poco reticente, pero en fin, eso es... No quería hablar de ello, porque eso... ¡Qué bueno! Eso podría ser una cosa... no sé si la próxima o lo que fuera, ¿no? Pero sí, claro, Gaudí, hombre, hay que ver ahí en comillas, ¿no? En comillas, tiene que ver con comillas, y Verdaguer también, que es el gran poeta catalán, los dos grandes mitos catalanes, y poca gente conoce que Verdaguer tuvo que huir de Cataluña y refugiarse en el Escorial. Y eso es un tema que a mí me apasiona. Aparte de que hay ahí muchos más temas, algunos escabrosos, que eso a la gente le suele gustar mucho. Claro, sí, ese tipo de temas, como el esoterismo también, ¿eh? También es otro tema. El esoterismo también. Sí. Es verdad. Pues sí. Bueno, hay incluso exorcismos. También. Eso ya es para nota. Tiene todos los ingredientes. Qué bueno. Por eso la idea es muy atractiva. Pues sí, realmente. Bueno, pues nada, vamos a decirles a los oyentes que ya lo hemos apuntado, pero lo recordamos que este libro está publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto y que ya está a la venta en cualquier sitio.
O sea, que donde quieran pueden los grandes almacenes y en último caso también en cualquier librería. En Amazon también. Claro, sí, bueno, Amazon por supuesto, libro, pero claro. están todas las librerías. Exacto, sí, pero que... Elixir 19, Eso en el Jardín de la Trinidad. Efectivamente. Si hay alguna librería pequeñita donde residan que no lo tienen, pues que lo pidan, que seguro lo pidan que... y se lo mandan exacto, en un día o dos. O sea exacto. que actualmente el libro ya está distribuido y si la librería es pequeña o no lo tienen, lo piden y se lo efectivamente. Manuel, ¿le vamos a recordar a los oyentes algún sitio donde te puedan localizar? ¿Algún correo o algo? Sí, cómo no. A ver. Mi correo es Dilaram, terminado en M, es el nombre de un jardín en la India. Dilaram 2003 @yahoo.es. Lo repito. Dilaram, terminado en M, 2003 @yahoo.es. Perfecto. Pues nosotros vamos a decir también que nos pueden escribir si lo desean a libros@eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter, eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y como siempre ha sido un placer, Manuel, me lo he pasado genial hablando de tu libro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Me encanta hablar contigo. Bueno, pues entonces es una cosa recíproca, ¿eh? Eso está fenomenal. Ay, pues, y a los oyentes, nada, les emplazamos nuevamente aquí en iberoamerica.com para ofrecerles el próximo sábado otra entrevista con otro escritor. Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.